Hola, soy el ingeniero Emiliano Pérez Cortés y en esta ocasión continuaremos con el curso asignatura Hidrología que doy como profesor de asignatura para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Entonces vamos a continuar con este curso de la asignatura Hidrología. Pues muy bien, eh, como un pequeño recordatorio de la clase anterior, habíamos visto lo que era la precipitación en una zona y este es un breve recordatorio en el que en general la altura de lluvia que cae en un sitio dado difiere de la que cae en los alrededores, aunque sean en sitios cercanos, ¿no? Los aparatos descritos anteriormente registran la lluvia puntual, es decir, la que se produce en el punto en que está instalado el aparato, y para los cálculos en la ingeniería es necesario conocer la lluvia media en una zona dada, como puede ser la cuenca en estudio. Y como ya lo habíamos visto, lo leo, algunas cuencas son similares con respecto a ciertas variables climatológicas, como la lluvia anual eh, o la temperatura máxima anual, pero no a otras como las características fisiográficas. Por ello, en general, la delimitación regional se ha sustentado en considerar áreas geográficamente continuas, límites políticos o administrativos. Sin embargo, si la variabilidad espacial de las características fisiográficas o hidrológica es grande, la consideración de homogeneidad en la región no se puede garantizar. ¿Y por qué estoy repitiendo esto? Porque ahorita lo vamos a ver con el siguiente tema, que es la deducción de datos faltantes en un registro. Yo necesito conocer regionalmente que la zona sea homogénea, ¿no? Para que pueda yo deducir estos datos faltantes como lo he mencionado. Entonces, lo que va a suceder ahora es que en un registro de un pluviógrafo o de un pluviómetro puede que falten registros de un día, 2 días o de todo un mes, por ejemplo. Y entonces la idea es tratar de deducir esos datos faltantes proveniente de estaciones alrededor en el espacio, ¿no? Y entonces, como introducción, vamos a ver que es frecuente que en un registro de precipitación falten los datos de un día o de cierto periodo, como lo mencioné, debido a la ausencia del operador o por fallas del aparato que registra. En estos casos se pueden estimar los datos faltantes si se tienen registros simultáneos de algunas estaciones situadas cerca de la estación en cuestión y uniformemente repartidas. Y ya vimos la clase anterior cuál es la propuesta que da el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano para pues tener el número de estaciones dependiendo el área, ¿no? Entonces imaginen que yo tengo otra vez la delimitación de mi cuenca hidrográfica y que tengo en esa zona estas 6 estaciones, ¿no? Pero imaginen que, como lo mencioné en la introducción, en esta estación que le llamo estación 4, no tenemos registros por alguna situación. O no ha tenido registros el pluviógrafo, pluviómetro, disdrómetro, etcétera, el aparato que tengamos. Porque faltó el operador, porque el aparato no está funcionando, o el aparato sí sirve pero se fue la luz en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imaginen que en esta estación no estoy teniendo registros. Ajá. Y en las estaciones del alrededor sí tengo registros simultáneos. Ajá. Entonces la idea es deducir ese registro faltante de esta estación 4. Pero ¿cómo lo estimo? Esas son las preguntas de ahorita. ¿Cómo lo estimo? ¿Cuáles y cuántas son las estaciones indicadas para hacer eso? Y esa es la idea, ¿no? Es decir, si yo en ese registro, por ejemplo, de ese día, ¿no? Piensen que estos ya son registros de ese día,
pues sí, yo tengo el registro de precipitación diaria de 24 horas, ¿no? Acumulada en este pluviómetro, por decirlo así, me da de 23.5, ¿no? Piénsenlo así. Y tengo este registro, ¿no? De 43.8. Piénsenlo, ¿no? Que tengo esos registros. Ahora son registros, repito. En el ejemplo anterior yo supuse que eran estimaciones dado un análisis de frecuencia de eventos hidrológicos extremos. Ahora no, ahora sí son registros, es decir, en cada una de estas estaciones, ¿no? El operador fue y tomó el registro del aparato. Ajá. Pero resulta que en esta estación el operador no tomó el registro, o se estropeó el aparato, o se fue la luz, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que quiero saber es cuál de estas estaciones que están a la redonda puede ayudarme para deducir esos datos faltantes. ¿Será que todas me ayuden a deducir este registro faltante? ¿Será que solo algunas, ¿no? Por eso está esto, ¿cuál? O las preguntas, ¿no? Los signos de interrogación, ¿cuál será? Ah, bueno, pero antes de eso, primero lo que tengo que conocer es lo que llamamos una delimitación de regiones homogéneas, perdón. Tengo que hacer una delimitación de regiones homogéneas para saber cuál y responder esto, ¿no? Esto que estoy mostrando. ¿Cuáles son las técnicas o los métodos de delimitación de regiones homogéneas? Pues son todos estos. Bueno, no todos estos. Son todos estos que estoy mostrando aquí en la diapositiva. Y además no todos los voy a mencionar en este curso. Tenemos el método geográfico, tenemos el método de los trazos multidimensionales, perdón mi dislexia, siempre les repito una disculpa por mi dislexia. Tenemos el método del coeficiente de variación, el método del coeficiente de correlación y el método de la región de influencia, ¿no? Estos son, por mencionar algunos de los métodos para la delimitación de regiones homogéneas. Bueno, y entonces imaginen que ustedes conocen un método de estos y ya con ese estudio delimitaron y se generaron dos regiones homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esta estación 4, que era la que no tenía registro, quiere decir que puede ser que esta región 1, solo la estación 6 o solo, y la estación 5 son las únicas dos estaciones que podrían trasladarle o ayudarme a la deducción de datos faltantes. Ajá. Siempre les he puesto con respecto a la analogía política, piensen que estos son los de izquierda y estos son los de derecha, ¿no? Chairos, derechairos, ¿no? Por decirlo así. Y es decir, en esa analogía de la formación o la ideología política, pues nada más, estos serían amigos, ¿no? Por decirlo así, y estos de acá solo serían amigos. Pero esta es una suposición. A lo mejor puede ser que salga esto, ¿no? Puede ser que esta estación 6 sea solo una región homogénea, que estas tres sean una región 2 y que estas dos estaciones sean una región 3. Entonces, ¿cuál es el primer paso para tratar de deducir datos faltantes en una estación sin registros? Pues es delimitar las regiones homogéneas con alguno de estos métodos o otros o los que se sigan investigando a futuro por los investigadores en esta área. Ajá. El que vamos a ver aquí o el que les voy a platicar es el método del coeficiente de correlación. Ese es el que les voy a platicar. Y en estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos formal,
podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas. Entonces, sean X mayúscula y Y mayúscula dos variables aleatorias sobre una población. Fíjense, ahorita después, en futuras clases, voy a hablar de cuál es una población y cuál es una muestra, pero ahorita, fíjense, es una variable aleatoria sobre una población. El coeficiente de correlación de Pearson, denotado por rho subíndice X mayúscula, Y mayúscula, se define como, y aquí está la fórmula, ecuación, como quieran llamarle, donde sigma de X mayúscula, Y mayúscula es la covarianza de las variables X y Y aleatorias. Y sigma subíndice X es la desviación estándar de la variable X, sigma subíndice Y es la desviación estándar de la variable Y. Esto es así, o lo pueden poner literal, que es la covarianza de X, Y, o la varianza de X por la varianza de Y, todo eso raíz, ¿no? Esas es, digamos, las formas. Ahora bien, de manera análoga, podemos calcular este coeficiente sobre los valores de una muestra. Esto ya no es sobre una población, esto ya es sobre una muestra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Porque lo que hace nuestro aparato es tomar el registro de datos de una muestra. ¿Y por qué digo de una muestra? Porque no hemos tomado, por ejemplo, la lluvia en ese sitio donde colocamos ese aparato desde que se inició todos los fenómenos de lluvia, desde que nació el planeta, por decirlo así. Si tuviéramos todos los registros de lluvia desde que nace el planeta, entonces tendríamos la variable aleatoria poblacional, o sea, es decir, tendríamos toda la población. Pero no tenemos aquí la población, tenemos solo una muestra de datos. No tenemos todos los datos desde que inició el planeta, por decirlo así, y los fenómenos de lluvia, ¿no? Entonces, para continuar, este coeficiente de correlación sobre los valores de una muestra es denotado por R minúscula subíndice X minúscula Y minúscula como esto. ¿Sí? Aquí está la fórmula de ecuación, como quieran llamarle, donde la covarianza, pues cov X, Y es la covarianza de XY, S mayúscula subíndice X es la desviación estándar muestral para la variable X, y S mayúscula subíndice Y es la desviación estándar muestral para la variable Y. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y voy a explicarlo así verbalmente. Posteriormente, con mis alumnos, en algún día de estos, off the record, haré un ejemplo de cómo hacer esto, ¿no? Entonces, imaginen, tenemos otra vez mi cuenca, tengo las estaciones, tengo la estación, que es la que no tiene el registro. ¿Y qué es lo que hago? Aquí tengo un contador J. Este contador J va a ser la primera operación. Y fíjense, mi estación 4, el registro de la estación 4, cuando sí tengo registros, ahorita voy a explicar eso. Entonces, todos los registros que tenga, dependiendo de la serie de tiempo que yo adopte, pero voy a tomarlos, desde i igual con 1 hasta n, hasta el número de datos que tenga esa muestra, y tiene que ser el mismo o tiene que ser simultáneamente de la estación 6, que en este caso va a ser la estación ya Y. Y entonces lo que se hace es que este X pues va a ser la estación 4, aquí este X va a ser la estación 4 y la Y ahora va a ser la estación 6. Por lo tanto, yo tengo que hacer esta operación, es decir, a cada uno de los registros que sí, cuando sí tengo registros, para cada uno de esos datos le voy a restar la media de esa muestra y la voy a multiplicar por la resta o la diferencia del registro que está pasando en la estación 6
desde el primero hasta el último, y le voy a restar la media de esa serie temporal, la media de la muestra de esa serie de tiempo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, hago las diferencias, luego las multiplico y hago la sumatoria, desde igual con 1 hasta n. Ajá. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a dividir entre el número de datos de la muestra menos 1 por la desviación estándar muestral de la variable x por la desviación estándar muestral de la variable y. Y esto todo lo estoy haciendo para cada una de las estaciones. Este es solo para la relación, el coeficiente de correlación que va a tener la estación 4 con la estación 6. Y con ese coeficiente de correlación, ¿no? Voy a ver, o la idea es ver cuáles son de la región homogénea, qué estaciones son de la región homogénea y cuáles son de otra región homogénea. Y así lo repito para ahora el contador J igual con 2. Ahora cambio la estación Y, mantengo la estación 4 como X, ahora cambio la Y, ¿no? Que es la estación 1, hago lo mismo, pero ahora con los datos de registro simultáneos entre estas dos, de esta estación y de la estación 4. Hago lo mismo para la estación 2, sería el contador J igual con 3, luego lo hago con la siguiente estación, lo hago con la siguiente estación, e incluso lo hago con la estación 4. Pero ya lo hice así, también lo tengo que hacer. Ahora, esta X lo tengo que cambiar. Si ahora X va a ser estación 5 y hago lo mismo Y y empiezo a hacer todo eso otra vez, ¿no? Hago toda una matriz y va a ser una matriz de n columnas por m renglones de todas las estaciones que estoy usando, ajá, en mi zona de estudio, ajá, para que finalmente decida, pues resulta que con el coeficiente de correlación me dice que esta región es la homogénea y le llamo región 2 y que esta estación que le llamo región 1 pues pertenece a otra región homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que la estación 1, la estación 2, la estación 3, la estación 5 sí le pueden transmitir información a la estación 4 cuando la estación 4 no tuvo registro, es decir, cuando tiene datos faltantes. Y la estación 6 no puede participar en esa transmisión o en esa dotación de información. No puede participar. ¿Por qué? Porque pertenece a otra región homogénea. Y bueno, eso sería todo con respecto a la delimitación de regiones homogéneas con el método del coeficiente de correlación. Si ustedes están viendo este material en mi canal y todavía no están suscritos, les pido que se suscriban, que activen la campanita y que así reciban todas las notificaciones en un futuro de cuando subo material nuevo. Que si les gusta el tipo de videos que estoy subiendo, que le den un buen me gusta, que hagan comentarios y pues nada, que lo compartan en todas sus redes sociales. Yo continúo con mis alumnos off the record. Hasta luego.